Buenos días, distinguida comunidad de CLADEA y del 57º Congreso Internacional CLADEA 2022. Mi nombre es Elvis Orozco Castillo, vengo en representación también con Gilberto Montoya Berbén y Luz Dares Rodríguez Luna para presentar esta investigación acerca de la competitividad a nivel micro en los emprendimientos de Cundinamarca, Bogotá. Fue una investigación realizada en este tiempo de pandemia. Tuvimos estudiantes de varias partes y con base en esto se realizó la investigación básicamente con los estudiantes que estuvimos del centro del país en cuanto a esta parte de los que vivían en Cundinamarca. Ahora la justificación, ¿por qué este tema? ¿Por qué trabajar la competitividad a nivel micro? Básicamente no hay nada concluyente en cuanto a la competitividad a nivel micro. Aún el tema de competitividad es muy diverso y tiene diversas aristas en cuanto a la definición, en cuanto a las particularidades de cómo calcular la competitividad. Aún existe competitividad a nivel micro, macro, meso. Entonces, hay una diversidad de conceptos en cuanto a esto, pero en cuanto a la parte micro, aún es poco estudiada. Se conocen pocos aspectos de la parte de la gerencia en cuanto a los emprendimientos, de cómo ellos gestionan, de cómo ellos logran salir adelante y cómo logran ser competitivos. También esto va a ayudar al acervo de conocimiento. Vamos a comenzar a colocar ciertos elementos que, si bien en empresas ya a nivel pequeñas, medianas o grandes, ya existen algunos elementos, sin embargo, a nivel del emprendimiento todavía es incipiente esta parte de entender la parte de competitividad. Por otro lado, vamos a establecer cuáles son esos elementos, eh, esas categorías que son las que incentivan, las que ayudan, las que catalizan acerca de la competitividad a nivel micro y vamos a determinar esos estándares que debe tener un gerente en un emprendimiento, en una pequeña empresa para ser competitivo. Digamos que esto fue lo que se estuvo trabajando, así ya giraron nuestras eh, motivaciones. Entonces, esto estuvimos trabajándolo con base en estos objetivos. Determinar las categorías que llevan un emprendimiento a ser competitivo. ¿Cómo ellas pueden ser competitivas básicamente? ¿Qué es lo que las impulsa a eso? Entonces, como objetivo específico, teníamos primeramente identificar las categorías de la competitividad en el metro en los emprendimientos. Luego de que ya la hayamos identificado, quisimos describir la relación entre una categoría y otra, cómo se están relacionando esas categorías, explicar la conceptualización de esas categorías y luego determinar la categoría social. ¿Cuál es esa categoría que está engranando sobre la cual gravita las demás categorías y llevan a esa competitividad? La metodología que se trabajó básicamente, eh, bueno, básicamente fue en parte fenomenológico, pero también con mucho tinte a la teoría fundamentada, buscando establecer esas categorías, mm, digamos, la parte abierta, las categorías axial y la parte selectiva para ver cuál es esa categoría en la cual gravitan las demás. Entonces, fue digamos, como una mistura entre fenomenológico y aún teoría fundamentada. El enfoque de la investigación fue cualitativo, básicamente pensando en cuáles, cuáles son las respuestas de cada persona, o sea, haciendo investigación desde la alteridad, desde el otro, desde lo que las personas pueden brindarnos o desde lo que en este caso los gerentes de esos emprendimientos o las personas encargadas de esos emprendimientos nos podían brindar. Tipo de investigación fue destructivo, básicamente identificar características, explicarlas y ver la relación entre ellas. Eh, el instrumento fueron entrevistas semiestructuradas, se aplicaron 50 básicamente municipios de Cundinamarca, que es como el municipio central en Colombia, donde queda la capital.
Se hicieron 8 entrevistas en Chuachi, un municipio llamado Chuachi, una entrevista en Fomeque, una en Ubaqué, una en Cota, una en La Mesa, y se hicieron 37 entrevistas en Bogotá. Digamos que Bogotá fue donde más se hicieron entrevistas. Todo esto obedeció, digamos, a la facilidad en que se pudieron realizar en cuanto a que estas personas dueñas de esos emprendimientos permitían que se le hicieran las entrevistas. Entonces, la población fueron estos emprendedores de Bogotá, Cundinamarca, bueno, de Bogotá y municipios de Cundinamarca. Pero aparte de los resultados, ¿qué fue lo que encontramos? ¿Cuál fue la principal categoría? Entonces, lo que estamos viendo es que lo principal en cuanto a ser competitivo en un negocio como este, un emprendimiento, es que haya un gerente que esté capacitado. Y aquí encontramos algunas características que debían cumplir estos gerentes, que debían tener para tener cierta competitividad. Debían ser líderes. El 33,64% nos explicaba de que era necesario que el gerente fuese líder, no una persona que manda, sino una persona que lidera, que lleva a los equipos de trabajo a otro nivel. Un 24,45% de eh, digamos, de las personas que nos colaboraron, nos hablaron acerca de que se debían tener planes, se debían establecer cuáles eran las rutas, básicamente hacia dónde iba, pero ese hacia dónde iba a ir amarrado de esas ciertas líneas hacia dónde debe avanzar esa empresa, ese emprendimiento. Lo otro es, con un 10,91% el establecer control, es decir, revisar cuál es la diferencia que hay entre lo que se planificó y lo que se está dando. Y entonces, para poder hacer ajustes, entonces establecían controles entre lo planificado y los resultados obtenidos. Y luego se comenzaba a hacer la parte de los ajustes. Otro aspecto era que debían invertir recursos, porque hay necesidades dentro de estas empresas. Se necesitan elementos, se necesitan instrumentos, maquinarias, y se necesita invertir recursos. Entonces, en la medida que se pueda, deben comenzar a invertir recursos, suplir esos aspectos que se hacen de una forma incorrecta para que se hagan mejor. Lo otro es tener servicio de calidad con un 6,36%. Digamos, llegar a las personas para que tu emprendimiento pueda ser atractivo a los clientes, hacer investigación de mercado con un 5,45 para conocer qué es lo que le gusta al cliente, qué es lo que le gusta a las personas, para poder darles o acercarse a, a eso que ellos quieren. Entonces, hacer investigación de mercado para compatibilizarnos con lo que los clientes quieren, hacer estrategias y tener innovación. Digamos, esta parte de la innovación, debido a que son empresas, negocios pequeños, digamos, la innovación todavía es incipiente, pero algunos ya están apuntándole a que para ser competitivos deben necesariamente tener el componente de innovación para poder seguir adelante. Luego, en cuanto a esta parte de estas categorías que estuvimos revisando allí, fueron, digamos, eh, ya encapsuladas dentro de un patrón, fueron sintetizadas en, por lo menos, el patrón 1, que tiene que ver con las características de un líder. Aquí solamente nos habla, las características de un gerente, nos hablaron acerca del liderazgo, pero digamos que hay otras como la comunicación, como ser asertivo, como el brindar apoyo, la motivación, digamos que están ahí también inmersas, pero esta fue la única que ellos resaltaron en estas entrevistas. El patrón 2 tiene que ver con los lineamientos que guían la gerencia, en este caso tiene que ver con la planificación. Aquí ellos colocaron los planes, el control, pero pudimos también encontrar la visión, la misión, los objetivos y el presupuesto sobre todo, porque si no hay presupuesto no se puede ejecutar el plan. Entonces, fue el patrón 2 que se encontró. En el patrón 3
tiene que ver con la ejecución de la planificación, que es invertir recursos, hacer investigación de mercado, hacer estrategia, hacer innovación. Digamos que ahí se encapsuló esta parte, que es la parte de la ejecución, de cómo se hace, cómo el gerente lleva a cabo esta parte del emprendimiento. Y el patrón número 4, básicamente los resultados, que van amarrados entre la parte de la innovación y también tiene un servicio de calidad para poder proyectarse en la comunidad, para poder proyectarse dentro de ese ámbito de clientes en cuanto a lo que ellos esperan. Todo es un servicio de calidad y la innovación. Ahora, estos patrones fueron, digamos, se buscó qué era lo que los amarraba, cuál era esa categoría axial. Y encontramos que la categoría axial era la gerencia. Entonces, la gerencia es el eje eh, en el cual gravita todos estos elementos de las funciones sustantivas de un gerente, como son la organización, eh, la planificación, la dirección, el control y cómo se hacen todas estas cosas. Entonces, la gerencia es el eje sobre el cual gravita la competitividad a nivel micro. Digamos que eso fue la especificidad que se estuvo encontrando en esta investigación. Como conclusión, vemos que la competitividad a nivel micro depende del cumplimiento de las diferentes funciones que tiene un gerente. Que se haga una planificación, que se tenga una visión, una misión, que haya unos objetivos, unas metas, unos valores y que se le coloque a eso presupuesto. Porque si no hay presupuesto, no logra. Que haya una organización que se divida la empresa por diferentes áreas, que cada área tenga, digamos, un manual de funciones, que haya un organigrama, que haya una cadena de mando, también la parte de la dirección, es decir, que haya un gerente que sea líder, que lo lleve, que haya un gerente que sepa comunicar y que les comunique, que les hable acerca del plan, acerca de lo que la empresa quiere y hacia dónde los quiere llevar. También la parte de la motivación, que sepa cómo hablarle para que no solamente es con el salario que recibe, sino que tal vez haya salario emocional, como está bien hecho, lo que hiciste está muy bien. Entonces, que esa parte sea, eh, que el gerente la pueda comunicar, que la pueda llevar a sus empleados. Y otra parte importante que fue la del control. Es decir, que ellos puedan verificar qué tanto de lo que se planificó es lo que se hizo. Entonces, establecer controles para hacer después ajustes o planes de mejoramiento. Las principales características de un emprendedor para la competitividad está relacionada con el liderazgo, hacer planes, establecer controles, realizar inversión y entender el mercado. Digamos que esto fue de las características que estuvimos viendo, de lo que encontramos. Y lo otro que se encontró es que de eh, estos emprendimientos, el 4% tenía lo necesario para la competitividad. Los demás adolecían de estas cosas, pero el 4% tenía esos elementos como completos. Los demás le hacían falta algunos otros, pero están en ese proceso, iban en ese proceso, pero todavía le faltaba. Entonces, digamos que esto es lo que estuvimos encontrando. ¿Qué podemos hacer a futuro? Podemos mirar investigación micro, eh, a- investigación a nivel micro, digamos la parte de la competitividad por ciudades. También lo podemos hacer relacionando la competitividad a nivel micro con la competitividad meso, con la competitividad macro. Entonces, ver cuál es la relación que se está dando entre esta competitividad micro con estos otros diferentes tipos de competitividad. Entonces, les presentamos este tema de competitividad a nivel micro en los emprendimientos con Dinamarca, Elvis Orozco, mi persona, Gilberto Montoya, que no asistió al evento, y Luz Dares Rodríguez, que tampoco pudo asistir al evento. Muchas gracias, Cladea 2022, por este tiempo. Y bueno, gracias también a todos los participantes, a todos los que nos estuvieron escuchando y que pasen un feliz tarde.